Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume. Colocándose detrás a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo: han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continúa esta carta a Timoteo. Recordemos, Timoteo es colaborador de San Pablo y San Pablo es el que lo ordenará obispo y lo envía a hacer de obispo en una comunidad. No nos dice las cartas no nos dicen a qué comunidad lo envía. Lo tendremos que saber por Eusebio de Cesarea en el siglo IV en su historia eclesiástica, y nos dirá que lo envía a Éfeso y será el obispo de Éfeso. Y toda esta carta es cómo hacer de obispo. La habíamos visto, cómo ha de hacer para escoger para hacer presbíteros, ayer le llama obispos, pero es que el lenguaje no estaba todavía hecho del todo, pero quería decir lo que hoy entendemos por los curas, los sacerdotes, cómo ordenarlos. Y aquí nos pone un poco, muchas más cosas nos va diciendo en toda la carta, y aquí es aquello que dice: sé modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe y la pureza. Y centra tu atención en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo típico del obispo, lo que era la catequesis. Antiguamente, y todavía en Oriente se hace mucho, en Europa ha quedado el Papa con las catequesis de los miércoles, pero antiguamente los obispos, sobre todo en Oriente, aquí en Occidente lo perdieron demasiado pronto. La principal misión era la enseñanza, era la catequesis. Y así todavía hay muchas diócesis orientales que lo que hacen es un día a la semana, después del trabajo, en la catedral o en una sala grande al lado de la catedral o por allí, el obispo reúne a los fieles y hacen esa megacatequesis que consiste en 3 partes en algunos sitios. Primera parte: ante todo el pueblo se dan los decretos y todo lo que manda el obispo, y los nombramientos se les dan ante el pueblo a los sacerdotes o a los nombramientos que sea de la diócesis. Después viene una catequesis clásica, teórica, o sea, sobre cualquier tema que el obispo considere oportuno. Y después viene la parte práctica, que es responder públicamente a cartas.
a problemas que el pueblo tiene sin decir las personas, los nombres de las personas. Tal me ha escrito así. Y me pregunta por sus hijos que están lejos de la fe, qué hay que hacer, cómo hacerlo. Y el obispo responde cómo actuar pastoralmente, cómo actuar los padres con los hijos, cómo transmitir la fe, en qué mejorar, cómo hacerlo. Y se crea esa comunión de los fieles con el obispo. Después los fieles que quieran saludar al obispo, el obispo está disponible un tiempo. Es esa forma que nos dice aquí, es esa exhortación, esa enseñanza, pero que exige también esa formación, que el obispo ya no es que esté ya formado y basta. El obispo se ha de formar continuamente. Esto nos lo repetirá tantas veces el mismo Agustín o San Juan Crisóstomo o San Ambrosio de Milán, que se formaban, continuaban leyendo, estudiando, rezando, para poder transmitir las enseñanzas al pueblo. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla de este fariseo, Jesús es invitado a una casa. Normalmente esto sale en las primeras partes del Evangelio, cuando Jesús todavía va a predicar a las sinagogas. Los fariseos ricos tenían esa costumbre que les daba a ellos fama, de invitar al predicador. El que predicaba en la sinagoga después lo invitaba a comer uno de los ricos del pueblo. Y así pasaba. Por eso estas escenas salen al principio del Evangelio, de la vida pública, porque es el momento en que Jesús predicaba en las sinagogas. Cuando empezará a coger fama, ya no caben en las sinagogas y Jesús predica a las afueras de los pueblos, en descampados. Así que estamos en esos primeros tiempos de predicación. A Jesús lo invitan, Jesús es invitado y va a estas comidas. Pero va precisamente para evangelizar, no va simplemente pues para comer y ya está. Y cuando ha de decir las cosas, las dice. Y encontramos esta escena, las puertas abiertas, todo el mundo podía entrar, porque estas comidas eran un poco para halagar al anfitrión. El anfitrión invita a la gente importante y la gente puede ver, entrar y saludar y ver que se ha invitado a la gente importante. Bueno, así lo hacen y todos entran. Y entra esta pecadora que... Recordemos, la gente, no habían sillas, eran bancos, uno en medio estiraba, los pies quedan hacia atrás del banco y entonces ella se pone detrás y se pone a lavar los pies con las lágrimas, a secarlo con los cabellos, perfumar los pies. Y dice que el fariseo se escandaliza: si este supiese quién es esta, no se lo dejaría hacer, es una pecadora pública. Y entonces es Jesús que, sabiendo bien lo que piensa, le dice: Simón, a ver, yo he entrado, no me has lavado los pies, no me has hecho nada. Había una mentalidad en aquella época que habían los siervos que limpiaban los pies a la gente importante cuando entraba. Recordemos que en aquella época no había lo que hay ahora. En las grandes ciudades sí, pero en los pueblos, los suelos de las calles eran de tierra y además asquerosos muchas veces, también por los pasos de los animales y por el agua y por lo otro que queráis. ¿Qué se hacía en las casas buenas? Lo primero, cuando se entraba, se lavaban los pies y las sandalias a la gente, de forma que también quedasen limpios, pero también no ensuciasen la casa. Las dos cosas iban a la vez. A él no se lo han hecho. Cuando era una costumbre de las casas buenas, a Jesús no se lo hace. Pero esta pecadora sí que se lo hace. Le limpia los pies, se los perfuma, los besa. Esta mujer ha amado mucho al Señor, a Jesús. Le son perdonados sus pecados. ¿Qué? ¿Cómo que son perdonados sus pecados? Y entonces dice: porque se le ha perdonado mucho. Y a quien mucho se le perdona, mucho más ama que al que poco se le perdona. No entiende nada el fariseo de lo que dice, pero en el fondo, esta pecadora es signo de la Iglesia. Esto lo dirán algunos padres de la Iglesia. Es que la pecadora que está por Jesús
representa a cada cristiano que no es un santo, sino que es un pecador convertido que busca la santidad en Cristo. Y la Iglesia no está hecha de gente que es la gente buena, muy buena, se hace cristiana. No, no. Somos los pecadores que arrepentidos vamos a Cristo y nos santificamos en Él y pasamos en Él a ser santos y hemos de estar en el camino de la santidad. Esos somos los cristianos, eso es la Iglesia, la que encontrando a Cristo y convirtiéndose a Él, le sigue para llegar con Él a la vida eterna.